El Torreón del Lechago, de Daniel Abad. Todo lo que me dispongo a contarles lo viví en primera persona, y estos viejos ojos son los que presenciaron aquel horror que trataré de describirles, ahora que el paso del tiempo y la cercanía de mi propio fin me han reconciliado con estos recuerdos. Me crié en un pequeño pueblo de Aragón. Vivía con mis padres, mis 3 hermanas y mi abuela, que sufría de una fuerte demencia que le trastornaba el habla. Muy rara vez conseguía formular una frase coherente. Cuando lo hacía, sus palabras siempre resultaban tan extrañas como inquietantes. «Guárdate de la torre, te engulle entero, al alba se les oye», solía decir. Ojalá le hubiera escuchado. Recuerdo que aquel verano, el de 1948, el calor llegó antes de lo habitual. Era junio y yo solo contaba 12 años. Todos los muchachos del pueblo rondaban mi edad, a excepción de uno, Ramiro. Ramiro tendría entonces unos 9 años, y al ser el único chico de su quinta, solía andar con nosotros pese a la diferencia de edad. Admiraba profundamente a mi primo Cristóbal, que era el mayor de la pandilla. En ocasiones le hacíamos jugarretas aprovechándonos de su ingenuidad y de la devoción que sentía por mi primo, pero él siempre las perdonaba al instante, lo cual no retrasaba la siguiente broma. Los niños son crueles y nosotros no éramos una excepción. Cristóbal no solo era el líder del grupo por ser el mayor, también lo era por su reputación. Tenía fama de no tener miedo a nada. Era capaz de las más insensatas hazañas, lo que inspiraba un gran recelo en los adultos y una desmesurada admiración por parte de los niños. En una ocasión se coló en el huerto de Matías, un hombre que poseía un mastín enorme al que todos temíamos, y le robó un saco de manzanas que repartió entre nosotros. Y a él ni siquiera le gustaban las manzanas. Solía proponer retos que sabía que no tendríamos el valor de realizar y que él acababa haciendo, seguramente para probar su valía ante los muchachos. Aquella noche no fue distinta. Era la noche de San Juan, la más corta del año, y todos nos reunimos en el antiguo torreón a las afueras del pueblo para contar historias de fantasmas. Aquel edificio databa de la Edad Media, y pese a que los más ancianos evitaban hablar de él, todos habíamos oído que estaba embrujado. Era un sitio antiguo, misterioso, y el origen de numerosas leyendas, lo que lo convertía en el lugar idóneo para nuestros planes. Todo el pueblo se encontraba reunido en la hoguera de la plaza, por lo que nuestros padres nos permitieron permanecer fuera de casa hasta el amanecer. Sin duda aquella noche contaba con todos los ingredientes para ser una ocasión memorable, y vaya si lo fue, aunque de un modo mucho más terrible de lo que podríamos haber imaginado. La noche transcurrió tal y como habíamos planeado. Muchos niños habían memorizado cuentos y leyendas que narraron a los demás, poniendo su granito de arena para que la velada resultara lo más escalofriante posible, y Ramiro, cuyo padre poseía varios huertos, había traído un tarro con melocotones para todos. Nos encontrábamos sentados en círculo en el centro de la estancia, en la que habíamos encendido un pequeño fuego. El techo del torreón se había derrumbado debido al paso de los años, por lo que solo quedaban en pie los muros que lo rodeaban, y podíamos contemplar el cielo estrellado sobre nosotros. La noche casi tocaba a su fin cuando sucedió. Cristóbal arrojó un hueso de melocotón a su espalda y este chocó con algo a mitad de camino. La pared aún quedaba lejos, pero aquel ruido había sonado muy cerca, como si el proyectil hubiera impactado en algo muy duro. Nadie movió ni un músculo. Solo Cristóbal tuvo el valor para levantarse e ir a ver qué había detenido el hueso. El muchacho se sumergió en la oscuridad, al alejarse de la hoguera, en torno a la que estábamos sentados. Tras unos instantes que parecieron eternos, nos llamó para que contempláramos su hallazgo. Aún recuerdo sus palabras. Exclamó: «Aquí hay una escalera que sube». Aquello era imposible.
viejo torreón había tenido escaleras que subían pegadas al interior de sus muros, pero se habían desprendido hacía décadas, al igual que el techo. Esta escalera era de caracol y había brotado de la nada. A dónde conducía nos era desconocido, dado que el edificio no constaba de ningún piso superior. La mayoría de los chicos huyeron del lugar en cuanto la vieron, dejándonos a Cristóbal, Ramiro y a mí a solas con aquella abominable escalinata. El color del cielo cambió, vaticinando el amanecer, y Cristóbal rompió el silencio. «Tengo que ver qué hay ahí arriba», sentenció, y se apresuró a recorrer sus polvorientos peldaños sin mirar atrás. Ramiro le gritó: «Espérame, Cristóbal», y siguió sus pasos. Yo, en cambio, me quedé abajo, paralizado, contemplando cómo ambos desaparecían en la oscuridad a escasos metros sobre mí. Podía oírlos, pero el sonido me llegaba como si los escuchara a través de una corriente de agua o una cascada. Reconocía sus voces y entendía lo que decían, pero intenté ignorarles, ya que temía por mi propia cordura. Algo después, unos pesados pasos me sacaron de mi trance. Era Cristóbal, que bajaba las escaleras tan blanco como la nieve, dejando atrás a Ramiro, que le suplicaba que le esperara, presa del pánico. Justo cuando Cristóbal pisó el suelo del torreón, los primeros rayos de sol se colaron por las grietas de los muros y la escalera se desvaneció ante nuestros ojos. No había ni rastro de ella, ni de la planta superior que los chicos habían explorado. Y tampoco había ni rastro de Ramiro. El rostro de Cristóbal, que hasta ahora había expresado el terror más absoluto, se desfiguró por la culpa, mientras me clavaba sus ojos, esperando que dijera algo que aliviara su conciencia. Pero antes de que pudiera articular palabra alguna, un ensordecedor grito inundó el torreón y quebró la mente de mi primo más allá de lo imaginable. Era la voz de Ramiro, asustado y furioso, que aullaba: «Espérame, Cristóbal». Cristóbal perdió el habla aquel día, por lo que nunca pudo explicarme qué vieron allí arriba. Sus padres le internaron en una institución mental unos años después, de donde ya no salió jamás. Yo viví el resto de mis días cargando la cruz de mi cobardía, que me impidió acompañarlos escaleras arriba en aquella noche maldita. La misma cruz que, con toda seguridad, me salvó de correr la misma suerte que Ramiro, cuya desesperada voz seguí escuchando en todos los amaneceres de mi vida, y que aún hoy sigue llamando a Cristóbal desde el viejo torreón, donde los primeros rayos de sol despuntan en el horizonte. «Espérame, Cristóbal».